This is a demonstration of Ustream Producer. Estamos viviendo en México una situación cada vez más evidente, que se supone que habían prometido que iban a resolver como prioridad, pero nos lo dejaron peor. Fíjense, en los 90 hubo una guerra en Europa que fue conocida como la Guerra de los Balcanes, allá en Yugoslavia, y pues los países que estaban involucrados en este conflicto, pues se fueron rompiendo de lo que eran países más o menos, bueno, en Europa grandecitos, se fueron convirtiendo en países chiquitos, fueron rompiendo, y entonces se creó un término que le decían la balcanización. Decían que cuando una nación estaba en riesgo de fracturarse, de romperse en varios pedazos, decían que corría el riesgo de balcanizarse. En México, en los 90, se hablaba de que si no pasábamos a un proceso de democratización en el país, y si dejábamos que el narcotráfico siguiera creciendo como venía creciendo, lo que platicábamos el martes con ustedes, de cómo se le fue tapando el paso a la izquierda, entonces se iba a generar, decían algunas personas, ya una balcanización en México. Se hablaba de que el país se podía romper en el norte, que apoyaba en parte al PAN, en el sureste, que apoyaba principalmente al PRD, y una parte en el centro que estaría en disputa entre el PRD y el priismo, con la parte del Golfo y la península de Yucatán para el PRI y en parte para el PAN. Entonces se hablaba de que el país se podía romper si no se daba paso a la democracia. No se dio paso a la democracia, el país no se ha roto, pero sí estamos padeciendo y viviendo lo que se llamaría un proceso de balcanización. Y vean si no, estamos viviendo desgraciadamente varias guerras simultáneamente en nuestro país, en un país en el que decimos que no hay guerra, un país que tienen que venir a criticar desde el extranjero, a decirnos, aquí no respetan los derechos humanos, hay más desaparecidos y más muertos que en los países que están abierta y claramente en guerra. Y bien, primero tenemos una guerra en Chiapas. Desde 1994 para acá hay una guerra que en realidad son varias guerras en Chiapas. La guerra que declara el Ejército Zapatista de Liberación Nacional al gobierno federal, pero que luego se convierte en parte en lucha civil, pero el gobierno crea las guardias blancas que agreden al zapatismo y otras organizaciones campesinas, y es una guerra como a veces de baja intensidad y a veces va subiendo de intensidad. Pero hay una zona del territorio de Chiapas en la que no gobierna el priismo, no gobierna el gobierno federal, en la franja de la frontera con Guatemala y Belice, tampoco gobierna el gobierno federal. Ahí gobiernan la Mara y gobiernan las bandas de traficantes de personas y de drogas. Luego tenemos el estado de Guerrero, donde también hay una guerra de narcotraficantes, hay una guerra del gobierno contra los ciudadanos que se defienden de los narcotraficantes, hay una guerra del gobierno contra los maestros también en Guerrero. Entonces tenemos en ese mismo estado otras 3 guerras que están corriendo, que están derramando sangre y que no son reconocidas como tal, pese a que hay centenas y miles de personas armadas en ese combate. En Michoacán también es un estado en guerra. Apenas ayer o antier estuvieron matando otra vez policías comunitarios, estuvieron también enfrentándose a balazos gente de diversos contingentes. El gobierno federal llegó a desarmar a los ciudadanos que se armaron para defenderse del narcotráfico, decretaron que habían acabado con los templarios, lo cual no es verdad, pero otras pandillas siguen medrando con la población, siguen chantajeándole. Entonces tenemos también ahí una guerra en la que el gobierno ataca a los ciudadanos se defienden del narcotráfico, el narcotráfico se pelea entre ellos, se pelea con el ejército y atacan a la ciudadanía. No suficiente con esto, el estado de Tamaulipas está totalmente gobernado por el narcotráfico, ahí no está el gobierno federal, también ahí hay una guerra, un combate serio. En el estado de Jalisco también tenemos una guerra de este mismo tipo entre narcotraficantes. Si no fuera suficiente, el gobierno federal se ha declarado desde que llegó Peña Nieto al poder en enemigo número 1 de los profesores y los ha declarado enemigos de la sociedad, enemigos de su gobierno, y hace una guerra de propaganda y ahora una guerra de meter presos y de secuestrar a los maestros.
los narcotraficantes entre sí en todo el país se están peleando las plazas, le dicen los medios de comunicación, pero no es más que otra forma de guerra. Si, decía yo, si fuera poco, pues también tenemos el problema de la guerra de el crimen organizado y de los hombres contra las mujeres, en esta especie como de epidemia de feminicidios que tenemos en el norte del país, en el Estado de México, en Morelos, en Tamaulipas, en Veracruz. Han convertido a nuestro país estos gobiernos priistas, esta falta de democracia, hacerse a la mala con todos los bienes de la nación, de los grandes empresarios, pues en una gran fosa común y en una múltiple guerra que estamos padeciendo todos. Se acerca el final del año, hay que ver cómo se le pone fin a este asunto, hay que ver qué podemos hacer los mexicanos para organizarnos y frenar esta desgracia en la que estamos padeciendo. Bueno. Todo se ha consumado. En esta ocasión no tiembla la tierra, no hay